pues que va a ocurrir con pues esto, ¿no? O sea, con todo lo que pues ahora se ha dicho en Madrid que se van a confinar zonas, los padres los tenemos muy preocupados. Un poco qué piensas tú de esta situación. Bueno, es muy difícil saber qué va a suceder porque eso sería ser profeta y desde luego está muy difícil y más en estos tiempos, ¿no? Yo Ujú, pues pasaremos a veces unas temporadas un poco peores y luego otras mejores y que yo creo que lo que tenemos que proponernos tanto la familia como la escuela es lograr que de todo esto saquemos una enseñanza, porque ujú, que va a traer incomodidades, inconvenientes, problemas de todo tipo, laborales, de salud, de viaje, etcétera. Pero también yo entiendo que también pueden ser oportunidades, ¿no? De crecerse, de mejorar ante la dificultad, de ganar en resiliencia, de serenidad ante los inconvenientes, porque la vida nos va a traer muchos a lo largo de todos nuestros años que vamos a vivir, ¿no? Y ujú. y enseñamos en la familia y en la escuela a gestionarlo bien, pues yo creo que también es una enseñanza importante. No sé si más que las matemáticas o el inglés, pero bueno, importante sin duda. Ujú. ¿Y qué piensas un poco también? Bueno, los colegios han tenido mucho, los directivos de los colegios y los profesores que pues adecuarse a una normativa poco clara o en algunas situaciones muy abierta por parte del gobierno. ¿Y eso a ti qué impresión te ha dado? Bueno, vamos a ver, yo pienso que indudablemente se puede hacer mejor y desde luego podría haber habido mucha mejor coordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas, como entre educación y sanidad, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que el problema más importante no es tanto eso, porque yo creo que se está poniendo mucho énfasis en echarle culpas a unos y a otros. Y No merece la pena. yo creo que no es eso, no es ese el mejor camino. No quiero decir que no haya que denunciar lo que se hace mal, por supuesto que sí, pero yo pienso que hay como se entra demasiada energía en atacarse unos a otros, en señalar culpabilidades y yo creo que que deberíamos dar ejemplo todos es de colaboración entre un gran problema externo. Eso es un gran enemigo, el COVID, es un enemigo que no sabemos qué fuerza tiene, que, que digamos que está en todos sitios, que no tenemos experiencia apenas de luchar contra él. Y yo creo que lo natural sería unirnos todos en esa lucha y no estar todos en este continuo echarle las culpas unos a otros. Yo creo que en eso estamos dando una mala referencia en lo que es la educación de la salud. Hombre, yo por lo menos lo que veo en mi centro educativo es, yo soy sincera, yo creo, o sea, lo que antes decías de ser una oportunidad y para bien, en mi centro educativo yo sí que estoy viendo que por lo menos por lo que es por parte del profesorado y la dirección y pues que está habiendo mucha unión dentro de que a lo mejor puede haber, por manera de ser, algunos profesores que estén algo más nerviosos o no, que es normal, porque cuando se genera una incertidumbre como esta que no sabes qué va a pasar mañana, yo el viernes vivo justo en límite de Puente de Vallecas, por darte un ejemplo, y claro, como habían dicho, confinamiento, le dije al director, oye, por favor, papel de qué trabajo aquí, y me dice la secretaria, pero si todavía no han dicho nada, digo, no, claro, pero viene el fin de semana y yo el lunes quiero venir a trabajar, ¿no? Entonces dice, ah, claro, claro, es verdad, ¿no? Luego mi zona no la han confinado, pero bueno, eso, ¿no? Que yo sí que me ha sorprendido porque incluso he visto entre los profesores, por lo menos en mi centro educativo, más unión que en otras circunstancias que bueno, que siempre pueden llevar a roces, ¿no? Entre el profesorado, pues porque también el día a día en un colegio es muy cansado, ¿no? Es una vocación que es muy bonita, pero a veces muy cansada. Yo coincido contigo, mi impresión es que hay un buen espíritu de colaboración entre las familias, en la escuela, entre los profesores, los alumnos, ¿no? Yo esta semana paseando por las clases me llama la atención ver a chicos y chicas que normalmente son muy, digamos que como muy activos, muy, Sí, todos. diría yo, y que están sentados con su mascarilla puesta, Sí, es verdad.
como muy, con una disciplina que yo digo, bueno, están respondiendo bien, me parece. Los adultos también. ¿Hay malos ejemplos? ¿Hay gente que lo hace mal? Pues por supuesto, pero es que eso siempre pasa. Pero yo creo que de modo general lo que es la familia y la escuela están respondiendo bien. Yo donde, Te he dejado de oír, Alfonso. no, yo decía que donde hay más mejora, por decirlo delicadamente, es quizá Sí. de cuestiones de algunos partidos políticos, bueno, yo diría algunas personas de algunos partidos, de algunos sindicatos, de algunas asociaciones que yo digo que en vez de unir en esta lucha contra este enemigo tan poderoso, lo que hace es un poco malmeter y meter esa cizaña y esa falta de colaboración entre todos, que yo creo que, lo decía antes, a mí me parece un mal ejemplo para la misión educativa que tenemos para la escuela y la familia, y que hay que insistir más en eso, que tenemos que colaborar. Por ejemplo, es muy fácil quejarse de que las normas no están claras, pero es que no es fácil fijar un... No, para nada. Esto cuando lo vas leyendo vas diciendo, hombre, aquí me gustaría que fuera más clara y aquí me gustaría que fuera menos, más flexible. Con lo cual, yo creo que ante un enemigo tan complejo, tan difícil, que no da la cara, el querer que te den un protocolo súper claro, súper concreto y súper efectivo, me parece que también es una forma de eludir la complejidad y la realidad de la vida. O sea, es Ya. una cuestión difícil y yo entiendo que todo el mundo tenemos una cierta inseguridad y queremos ampararnos en unos protocolos que en definitiva nos hacen derivar a otros la responsabilidad. Y está bien que existan, pero a mí lo que me parece que no está bien y no me gusta es que siempre esté buscando pues esa especie de Culpables, ¿no? queja constante, de victimismo, de pensar que la culpa es porque el otro no ha hecho esto, porque ha hecho lo otro. Y ya digo que habrá cosas que se podían haber hecho mejor, me parece indudable. Que habrá políticos incompetentes, por supuesto, también los hay muy competentes. Que hay profesores que lo hacen mal, pero la inmensa mayoría lo hacen muy bien. O sea que me parece que necesitamos, es algo muy propio, muy claro en nuestro país, necesitamos un talante un poco más constructivo y de más Ujú. cosas. Muy bien. Y hablando de esto, pues yo he visto esto que decías, bueno, en primaria a mí me ha sorprendido los chavales, tanto pequeños como eso ya más mayores, ¿no? Como, bueno, pues cómo son capaces ellos de aceptar la situación a veces mejor que los mayores. Yo estoy con chavales hasta sexto de primaria. Y en secundaria, bueno, lo poco que he visto en mi cole con los que me cruzo, porque por horarios intentamos no coincidir, pero sí es verdad que como yo no tengo todas veces tengo alguna clase libre, pues los veo, ¿no? Y bueno, y también he hablado con mis sobrinos este fin de semana con el tema este de las clases online, que vayan mitad clase, mitad no. ¿A ti eso qué te parece? ¿Qué opinión te da? ¿Qué ventajas le ves educativamente hablando y qué desventajas? Pero yo creo que educativamente lo ideal sería que todos pudieran ir todo el tiempo. Me parece Por supuesto, está claro. que es Ujú. como, eh, ¿no? Por máximas sanitarias está todo el mundo encerrado en su habitación. Pero claro, Esto, Alfonso, perdona, es que se te entrecorta. ¿Estás con datos o estás con wifi? con datos, Pues de vez en cuando, es que a veces sí, ahora sí se oye bien. a ver, A habla. ver, ahora sí. Sí, es que cuando se está con wifi a veces se entrecorta, pasa a veces, entonces a veces hay que estar con datos para estos directos. Perfecto. Bien, pues te decía que la máxima seguridad sanitaria es que todo el mundo esté confinado y no solo en su casa, sino en su habitación. Pero Sí, claro, pero eso no sería vida. la máxima seguridad educativa es la máxima presencialidad. ¿Qué equilibrio se puede encontrar? Pues a cualquier equilibrio que pongas se le pueden poner pegas, se puede criticar, se puede decir que es una irresponsabilidad. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio razonable entre esos intereses, porque además no están solo esos dos.
Porque está la seguridad sanitaria, está el aprendizaje, está también la actividad económica del país, porque si la actividad económica no se recupera, Claro. ¿quién va a pagar la educación? ¿Quién va a pagar la sanidad? ¿Quién va a pagar las pensiones? O sea que yo creo que es claro que el que la actividad del país se recupere es necesario precisamente para la educación y para la salud. Es fundamental, Ujú, porque si no, pues el país se empobrecerá y irá mucho peor tanto una cosa como otra. Entonces yo creo que en ese equilibrio se puede poner el equilibrio en un punto o en otro y hay favor y en contra. Cualquier solución se puede criticar muy fácilmente. No hace falta ser muy inteligente para criticar cualquier solución. Lo que hace falta para, o sea, la actuación inteligente es ver cómo mejorar un poco por las soluciones que hay y ver cómo, por un lado, que sean flexibles para adaptarse a distintas situaciones, por otras que también que sean firmes para que, digamos, que se cumplan y se logre el fin para el que se han puesto. Y bueno, yo creo que se está haciendo razonablemente bien. Lo que pasa es que es muy propio de este país porque hay mucha crispación, el que cuando hay una dificultad, en vez de ver cómo acometerla, siempre se busca a quién, a quién culpabilizar y a quién hacer responsable de algo que muchas veces simplemente hay que procurar, digamos que asumirlo y combatirlo de la mejor forma que podamos. ujú. Pues en ello estamos, ¿verdad? Y nada, Bueno, ¿crees que los profesores deben formarse más en temas concretos relacionados con, pues, con actitud, emociones, gestión de situación? O sea, dado el estado que estamos viviendo y vivimos de incertidumbre y lo que, bueno, no sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? Pero ahora tenemos que vivir mucho más al día a día, ¿no? Entonces, hombre, tiene pinta de que va a durar bastante esto, ¿eh? Yo no me imagino que esto en unas semanas o en unos meses vaya a desaparecer, ni mucho. no, yo tampoco. Este año vamos a estar así y, Exacto, sí, si la gripe española famosa duró 3 oleadas de 3 años, pues esto a lo mejor es parecido. exacto. Bueno, hay que hacer más hincapié en las cuestiones emocionales, pues sin duda, porque hay mucha gente que en este momento pues está, digamos, sufriendo, digamos que unas dificultades emocionales importantes. Yo creo que mayores durante marzo, abril y mayo, ¿no? Porque ahora pues digamos que el confinamiento es más, digamos, es más selectivo y es menos duro y hay ya más experiencia, en los hospitales saben mucho más de cómo tratar estas cuestiones, hay una gravedad menor, pero al tiempo ya digamos que el coste económico de esta pandemia ha sido altísimo y como siga creciendo se puede colapsar la economía. Por lo tanto, creo que es muy importante la responsabilidad de acertar y hacerlo bien. Y yo creo que hay que estar atenta a las cuestiones emocionales y una de las cosas que hay que hacer también es ayudar a la gente más resiliente, porque bueno, las dificultades siempre van a estar presentes, estas dificultades van a durar y tenemos que ayudarnos todos unos a otros a tener buen humor, a tener buen espíritu de colaboración para llevarlo lo mejor posible, porque cuando un equipo está unido, y me da igual que sea una familia, una escuela o lo que sea, cuando un equipo está unido puede, digamos que hacer frente a grandes dificultades con buen humor y salir adelante. Cuando un equipo Ujú. hacer frente a cuestiones, aunque sean pequeñas, puede resultar enormemente costoso. Por lo tanto, ese talante con que lo recibimos es una cuestión importante a la que hay que valorarla, ¿no? No pensar que lo importante es el dinero, que lo es, pero que además del dinero y las buenas decisiones políticas y de las autoridades educativas y sanitarias, hace falta sobre todo un esfuerzo de toda la población por asumir este gran reto a la altura que tendremos que dar. Y que es que bueno, nosotros en nuestro colegio sí que hemos un poco tenido alguna sesión, pues eso, ¿no? En el tema de la actitud y de la gestión de las situaciones, ¿no? Pero yo creo que eso sería importante que si todavía algún profesor no ha podido recibir una formación, pues que en eso también le ayude, ¿no? Porque es un punto de apoyo importante, aunque nosotros ya tengamos una formación, pero siempre viene bien
Sí, yo creo que tampoco hace falta muchas horas de formación. Yo creo que es una cuestión como de considerarlo, porque esta es una cuestión que hay muchas veces que las actitudes cambian por un instante de lucidez en nuestra cabeza. Sí, Uno dice, sí, realmente yo qué gano con estar todo el día maldiciendo contra unos y a otros y quejándome de esto y digamos que radicalizándome con unas posturas que lo único que hacen es meter más presión a esto. Bueno, yo no digo que haya que ignorar las cosas que se hayan hecho mal o lo que se puede hacer mejor, pero lo más sustancial, lo más significativo que podemos hacer todos en el día a día es buscar una actitud más proactiva, más empática, digamos que más bien humorada del sí. enemigo y El sentido del humor siempre es importante. claro, o sea que yo diría que yo suelo hacer mucha broma con cuánto va a vivir la siguiente generación, porque ahora mismo está muriendo gente con 90 años que cuando nacía la esperanza de vida eran 30 y tantos o 40, o sea que ha vivido el doble de vida que cuando nacieron. Y esto quiere decir que la gente que ahora nace con una esperanza de vida de 80 años, pues probablemente viva 100 o 120 y entonces, pues a lo largo de tantos años va a tener que hacer frente a muchos problemas. Y entonces es muy importante que aprenda a asumir los problemas con deportividad, con buen humor y que tenga, digamos, que se pueda convivir bien con él porque los problemas no le hacen ser una persona de trato difícil. Y yo creo que esto no está en el currículum académico, pero hay que trabajarlo, ¿no? Ujú. Y también, pues, con el tema digital, que, bueno, el curso pasado nos vino de golpe y aunque en concreto los profesores, muchos colegios, me consta que tenían las herramientas y plataformas, pero venían utilizando bien, pues porque quizá no había habido esa impronta de necesidad tan urgente, ¿no? Y de repente nos vino el tenerlo que aprender de golpe. Entonces, o sea, yo sí que he visto en todos los colegios y en el mío, de hecho, se ha cambiado la plataforma a mejor debido a las circunstancias. Entonces, todos estos cambios digitales, ¿crees que es para bien? O sea, ¿qué punto le ves de bien y de positivo en el tema educativo, ¿no? Ya que es una generación totalmente digital y los profesores quizá vamos muchas veces por detrás de los chavales, ¿no? O sea, Y lógicamente en las cuestiones digitales siempre la siguiente generación va a ir por delante porque ha nacido en ella y tiene mucha más facilidad natural. Pero yo tengo la impresión de que las herramientas digitales que se utilizan para dar clases telemáticamente son sencillas de usar y de aprender. Y yo creo que para usar Zoom o Meet o cualquiera de las otras plataformas que hay, pues no hace falta ser un premio Nobel, ¿no? Cualquier ciudadano con un poco de esfuerzo, alguien que le eche una mano y le explique o viendo un tutorial de YouTube en unas pocas horas puede acabar siendo una persona muy experta. Entonces, yo he observado que hay mucha gente que precisamente en vez de superar la inercia o la pereza que pueda tener cualquiera de aprender las herramientas digitales, se ha dedicado a echar la culpa de la falta de medios, de la falta de formación. Y dice, yo creo que la formación es algo que también hay que buscarse, ¿no? Y sí, por supuesto. El que quiere se forma y el que no, no. hay mucha formación gratuita en la red que cualquiera podemos acceder. Hay las plataformas, hay muchas plataformas gratuitas, hay muchos contenidos excelentes gratuitos en la red, o sea que yo creo que hay muchas veces que la gente se ampara en la falta de medios para justificar su falta de actitud, ¿no? Y que y también yo creo que con la pandemia todos hemos visto que hay muchas herramientas que ya estaban, porque no es que se hayan inventado ayer, pero que las hemos empezado a usar y ha sido gran descubrimiento y que yo creo que nos va a desarrollar y va a permitir grandes oportunidades, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo ahora se podía hacer hace un año, pero, Es verdad. pero se hacían muchas menos y ahora se hacen más y yo creo que nos ha hecho descubrir grandes oportunidades y eso está muy bien. Y luego ya pasando a otro tema un poco, bueno, que, pero también dentro de este campo,
ahora mismo está el tema de la nueva ley, ¿no? La octava, me parece, ¿no? Y hay mucho, pues mucho, o sea, revuelo con el tema de la LOMLOE, con, o sea, ¿tú cuáles crees ahí que son los puntos clave para entenderlo y, ¿no? Y que padres y profesores muchas veces, pues, no saben exactamente a qué atenerse, ¿no? O sea, genera ahí revuelo que muchas veces también lo hacen los medios de comunicación, el revuelo porque interesa, ¿no? ¿Cómo crees que afecta ahora? Nos remontamos un poco a la historia, o sea, tampoco ha habido tantas Sí. leyes. O sea, leyes en España estaba la ley Moyano, que es de 1857, que es a la que yo estudié. Luego del 70, la ley Villar-Palasí, que es la de la ley el BUP, en la que se educa a mucha gente. Todos los que tengan menos de 58 años, ya digamos que les... Y luego vino la LOGSE, que es del año 90. Esas son las leyes, luego la ley digamos que estableció el sistema de conciertos, que fue la LODE, que es del año 85. Hubo una ley que es la ley de calidad que no llegó a existir en el 2000, la ley del 2006, la LOE, que se reformó con la LOMCE en el 2013. Tampoco son leyes, o sea, el asunto es que las leyes de educación, las que más tiempo han estado vigentes, habitualmente las ha hecho el PSOE con un apoyo de CIU que hacía que fueran más moderadas, más centradas. Y el riesgo que ahora veo con la LOMLOE es que en vez de ser una ley hecha por el Partido Socialista con un apoyo de partidos más de moderen, se convierta en una ley, digamos que impulsada por la mayoría de la investidura con unas, digamos que con una tendencia a radicalizar y a extremar esa ley que no sería nada positivo para el sistema educativo. Centrarse en lo ideológico. Sí, o sea, digamos que la ley tiene 4 o 5 puntos ideológicos que realmente tienen poca incidencia en lo que es la educación, pero que es en lo que más empeño se está poniendo. Por ejemplo, el tema de los conciertos. La ley tiene algunos puntos que son claramente hostiles contra la concertada. ¿Realmente la concertada es un problema para la educación en España? Pues no. Tiene algunos puntos de hostilidad contra la educación especial. Es un problema la educación especial porque quieren que en 10 años se reduzca y casi desaparezca. Hay hostilidad contra la asignatura de religión. ¿Es la religión realmente un problema para la educación en nuestro país? Y así sucesivamente, ¿no? Porque podríamos hablar de la educación cristiana, que también hay una cierta obsesión en el Sí. a ella. Podríamos hablar de el que haya un concejal en el Consejo Escolar, que claramente pues, parece un comisario político, porque el artículo 27.7 de la Constitución, cuando habla de la participación y de los consejos escolares, habla de que participen los padres, los profesores y en su caso los alumnos, no dice y en su caso el concejal, porque eso es encerrar en el, en la ejecutiva del Partido Socialista, pues tuviera que estar el concejal de Argüelles, ¿no? Porque, porque reciben dinero público. O sea que no hay una coherencia en esas cosas. Y uno dice, tiene aspectos positivos la ley, por supuesto, tiene una adaptación, tiene cosas. Yo creo que no hay que hablar en términos de buenos y malos, ni de... Yo creo que está bien que se haga una nueva ley, está bien que revisen las cosas, pero que yo creo que hay que quitarle esa carga ideológica que ahora mismo están queriendo darle, porque son evidentemente exigencias ideológicas de sus aliados políticos y no son necesidades que tenga hoy día la educación. Y yo creo que lo que hoy hace falta para la educación es lo que ellos decían en 2013, cuando se aprobó la LOMLOE, que tenía que ser una ley de consenso y que con una amplia mayoría. Y yo es lo que cuando he tenido oportunidad de hablar con la ministra, que ha sido bastantes veces, siempre le he insistido que, ya que, como bien decían en su momento, lo que tienen que hacer es buscar una ley que apoye muchos partidos, una ley de y una ley que no vaya contra nadie, que sea una ley para todos. Difícil, difícil, y más con la situación política que tenemos, efectivamente se centra todo muchas veces en lo que has dicho, ¿no? En ideologías.
Y entonces, bueno, pues precisamente por esto que, ¿por qué hay tanto rechazo a la ley CELA? Bueno, yo creo que hay rechazo porque, digamos que tiene esta carga ideológica que no tiene justificación y que a mucha gente pues le parece muy mal. Y yo creo que es bueno que la crítica que se haga a la ley CELA sea una crítica bien medida, porque si es una crítica hecha un poco de brocha gorda, en realidad Ujú. poco útil, ¿no? Porque yo creo que hay que señalar bien claro lo que está mal y pedir que se mejore, porque yo lo que creo es que ley de educación va a haber, porque, porque, porque ahora mismo la ley que hay está promovida por un partido que no tiene mayoría para sustentarla. Entonces, va a haber una ley de educación casi con toda seguridad y lo que hace falta es que esa ley nueva de educación pues realmente sea una ley de consenso, como el gobierno actual siempre dijo, y que en vez de buscar una ley que digamos que sea rehén de las exigencias de sus aliados más radicales, que hagan una ley que esté pactada con el mayor número posible de partidos. Y yo creo que puede suceder, ¿eh? No digo que sea fácil, no quiero ser un ingenuo, pero yo creo que puede suceder, porque digamos, este país se va a enfrentar en los próximos meses a una situación de una dificultad sin precedentes y Eso sí. creo que si quienes nos gobiernan son inteligentes, buscarán un mayor consenso en todos los temas, porque esta línea de confrontación que llevamos, y creo que la culpa es un poco de todos, me parece, creo que no es buena, no estamos dando un buen ejemplo a la siguiente. Que no estamos dando un buen ejemplo, es que no se te ha entendido, perdona. No, yo creo que no estamos dando un buen ejemplo de lo que es estar un poco más unidos ante una gran dificultad a la que se enfrenta toda la sociedad nuestra. Sí, porque a veces cuando se sientan a hablar de educación es lo que estás contando un poco, ¿no? Hay mucho desacuerdo y, es difícil llegar a un pacto educativo, ¿no? Bueno, yo pienso que no sería tan difícil, ¿eh? O sea, Ujú. eh, a la educación se le cargan, digamos que otras obligaciones de otros temas que lo dificultan, pero si fuera por la educación, yo creo que no sería tan difícil ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que si tú quieres que la educación resuelva el problema de la lengua, el problema digamos que de la laicidad del Estado y 50.000 problemas más, pues digamos que se le meten muchas variantes que le hacen, o sea, exigencias políticas radicales que dificultan un acuerdo que no sería tan difícil. Si realmente el debate que hay sobre educación está reducido a 5 cuestiones ideológicas que no tienen relevancia educativa. O sea que es únicamente que Sí, que influyen completamente se en los centros. quiere aprovechar la ley de educación para, digamos que para unas batallas, unas cruzadas ideológicas, que Claro. digamos que lo que hacen es meter la ideología y la política en las aulas cuando nuestro compromiso debía ser sacar la ideología y la política de las aulas. ¿Y por qué hay, entonces va por también en esta línea, por qué hay tanto rechazo a la enseñanza concertada? Quizá porque se asocia a la Iglesia Católica y hay una mayor demanda social a veces de ella, Bueno, en gran aunque es menos que la educación pública, es bastante menos, ¿no? Bueno, según mis últimos datos que quizá no estén al día, es un 30, no sé si llega a un 30 o un 25%, ¿no? De lo que es la educación global de España, ¿no? es un 25% del total y si se fija solo en la enseñanza obligatoria de primaria y secundaria es un 29, casi un 30%. Entonces, de ese 30%, pues como 2/3 partes es enseñanza católica. Y como decías, indudablemente ese es un elemento que hace que la enseñanza concertada, al ser mayoritariamente católica, para muchos se ve con bueno, pues con esa especie de sentimiento antirreligioso que está siempre vivo en nuestro país. Eso hace que hay mucha gente que lo vea con desconfianza y con hostilidad y yo siempre me ha parecido que es una pena porque
Eh, yo soy una persona religiosa, pero yo no siento ninguna hostilidad hacia los que no lo son. Y yo pienso que una persona no religiosa no tiene por qué sentir una hostilidad ninguna a los que lo son. O sea que a mí me parece que una sociedad moderna lo que debe haber es debe haber Pluralidad. un marco plural en el que las personas sean tratadas en igualdad de oportunidades, tengan una religión u otra o ninguna. Y entonces el querer, digamos, que tratar con hostilidad a las personas por tener unas creencias u otras, me parece que es una vuelta a tiempos pasados que está muy lejos de lo que deberíamos, entiendo yo, buscar. O sea que ese es un tema, de esa hostilidad. Quizá otro tema es que en general pues tiene buenos resultados, es mucho más eficiente porque cuesta mucho menos dinero y como ahora está bajando la natalidad, hay mucha gente que piensa Ujú. que la enseñanza concertada va a crecer y la pública va a disminuir y por eso la única solución que se le ocurre, en vez de mejorar la pública, es atacar a la concertada. Yo siempre insisto en que yo tengo mucho interés en que la enseñanza pública vaya muy bien, porque ahí se educa a dos tercios, bueno, Claro, dos tercios de nuestro país y por lo tanto yo entiendo que cualquier ciudadano responsable debe desear que la educación pública sea muy buena. Pero efectivamente. no va a ser mejor por atacar a la concertada, al contrario, está muy estudiado que donde hay más enseñanza concertada, la enseñanza pública, digamos, por esa concurrencia que hay de unas ofertas y otras, pone mayor esfuerzo en mejorar. Y esto está estudiado en todo el mundo, ¿eh? Y yo creo que deberíamos ser todos más amigos de la pluralidad y de la libertad, de la equidad, de la igualdad de oportunidades en el acceso al dinero público y lograr que la gente vaya a un colegio y otro porque le parezca que según su criterio es el mejor, no porque desde instancias políticas se ataque a uno o a otro, se le dé unos privilegios a unos o a otros. Ya. Ujú. Entonces, cuando estabas hablando, estaba pensando pues que efectivamente en Reino Unido, bueno, en otros países también lo que es la educación diferenciada está mucho más aceptada y o sea, que aquí en España y convive con esa pluralidad y aquí en España hay también como un rechazo a todo lo que significa la educación diferenciada. Sí, la educación diferenciada es minoritaria, o sea, minoritaria en todo el mundo. Efectivamente, en el mundo anglosajón la presencia es un poco mayor, pues depende de los países, puede ser el 4%, el 8%, el 10% o el 12%, pero en el mundo anglosajón hay bastante poco debate sobre este tema. Digamos que es una Ujú. aceptada con mucha normalidad y que no existe la hostilidad que hay en este país. Hay otros países donde hay menos todavía que en España, hay países europeos que no hay tradición, ¿no? Pues como por ejemplo en Italia, pero hay otros donde hay bastante. Y yo creo que aquí no se trata un poco de convencer a nadie de si es mejor una u otra. Yo creo que los que tienen que decidir si una enseñanza es mejor o peor son los padres cuando matriculan a su. Claro. Y yo creo que a la hora de decidir qué colegio es mejor, qué enseñanza es mejor, los padres valoran muchos elementos. Y porque cada padre tiene una distinta valoración de lo que quiere para la educación de sus hijos. Y en esto sucede igual que a la hora de votar a un partido político u otro, o de afiliarse a un sindicato, o de comprar un periódico u otro. No es que sea uno mejor que otro, quiere decir que uno, digamos, cuadra más con lo que cada uno desea. Y yo creo que no hay que buscar un ranking de qué partidos políticos son mejores, ni qué sindicatos mejores, ni de qué periódicos mejores, ni de qué, incluso yo diría, qué modelos de educación. Yo creo que cada uno tiene que elegir el que le parezca que es mejor según su propio criterio. Tiene que procurar que su conocimiento sea bueno, tiene que tener una capacidad de análisis crítica para hacer una buena decisión, pero yo creo que estamos lejos ya de que el Estado o que de los poderes públicos tengan que poner vetos a un tipo de educación u otra que no tiene ningún inconveniente. Y antes estabas comentando sobre toda la polémica que hay actualmente, bueno, no porque sea actualmente, porque lo del tema de la religión ya viene de atrás, en el tema
de la asignatura de religión, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esta asignatura? ¿Qué crees que...? Mira, ahora mismo lo que quiere el gobierno es volver a la situación de 2006, que es que la religión pues tiene una alternativa y no es evaluable. Y bueno, es una propuesta respetable, pero yo lo que le he dicho al Ministerio cuando hemos tenido oportunidad de hablarlos es que se aleja bastante de la mayoría de las soluciones de los países occidentales. Prácticamente en toda Europa hay la asignatura de religiones de obligatoria oferta por parte de los centros educativos, es voluntaria para los padres y es una asignatura con todos sus derechos. Hay soluciones muy variadas, porque hay países que lo hacen más bien como cultura religiosa, historia de las religiones, etcétera. Hay que es confesional con diversas modalidades según las confesiones que digamos que hayan hecho un acuerdo con el Estado. Y digamos que en España, después de 40 años con esta fórmula, o casi ya 45, porque empezó con los acuerdos del año 79, o sea, 41 años llevamos. Con esta fórmula hay un 63% de familias que todos los años piden religión para sus hijos en el colegio. No es que lo dijeran hace 20 años o 40. Sigue siendo así. Sí, es como si hubiera un referéndum cada año sobre la religión y en ese referéndum cada año un 63% de las familias de este país piden educación a hijos. Entonces yo les decía en el ministerio, dice, yo no sé si algún partido político tiene un 63% de... Parece que no, el que más está por el 30%. No sé si algún sindicato está en esos números, no sé si alguna televisión tiene un 63% de audiencia. Ninguna. Están en el 8, en el 10, en el 15. Entonces, quiere decir, una realidad tan establecida, tan arraigada, tan medida cada año, que está en esas cifras, ¿a qué viene esta hostilidad contra ella? Indudablemente hay una motivación ideológica. Entonces, pues a mí el que sea evaluable o no, pues no me parece una cuestión de vida o muerte, pero mi pregunta es, ¿por qué va a dejar de ser evaluable? Una asignatura no evaluable, pues no es propiamente una asignatura, ¿no? Luego ya Escolar. hagan, con la nota que hagan lo que quieran sus padres, que le den más importancia o menos, pero si sus padres la piden, yo entiendo que lo piden porque les importa que se haga bien, si no, pedirían otra cosa o no pedirían nada. Entonces, yo creo que hay indudablemente una batalla ideológica ajena al deseo de las familias, ajena a lo que son la misión propia de la educación y que, bueno, y que nos encontramos con esa batalla y que altera el tablero de juego de la educación y de su ley y que no tiene nada que ver con la educación. Es una pelea ideológica, es como un daño colateral de una batalla ideológica que nos encontramos en las aulas. Sí, lo que pasa que, o sea, yo te estoy oyendo y todo el rato en nuestra conversación sale la palabra ideológico, ideológico, que efectivamente sería, lo propio sería hablar más del planteamiento educativo, o sea, en sí lo que es la educación que enriquece a una sociedad y más la que va a ser la sociedad de futuro, ¿no? Pero bueno, se sabe que en toda sociedad, o sea, el poder está en controlar el sistema educativo. Sí, yo diría de todas formas que los poderes públicos controlan muy poco el sistema educativo, porque digamos que luego al final cada profesor dice lo que le parece en clase y digamos que no es que ejerzan un control. Yo creo que es una batalla ideológica eh, que, bueno, que les parece que, o sea, que más bien que lo que quieren es como quitarle presencia a los que se ganan esa presencia porque las familias lo desean, porque la presencia de la religión no se la da la iglesia, se la da cada familia cuando elige la asignatura. Cuando uno quiere impedir la presencia natural que las familias reclaman, no es que esté, digamos que como liberando a la escuela de una opresión religiosa, al contrario, está impidiendo a las familias ejercer sus deseos y que eduquen a sus hijos como les están pidiendo. Y es evidentemente un logro ideológico que buscan, muy poco, muy poco amigo de la pluralidad, muy amigo de la equidad, porque
Resulta que las personas que son creyentes tienen dificultad para que sean educadas en sus propias convicciones, en cambio luego quieren imponer otras convicciones que esas sí que son obligatorias para todos. Y ahí hay muy poca coherencia, ¿no? Porque si tan amigos son de la libertad y de que no haya adoctrinamiento, pues no deberían adoctrinar nadie. Y todo debería ser pedido por las familias. Y luego también otro tema que antes has comentado, que yo tampoco acabo de entender si ahí hay tema ideológico o es un tema económico, más bien, es el tema de las necesidades educativas especiales. O sea, quieren hacer una igualdad, atacando todo mucho, pues esto, ¿no? Y por un lado, eh, o sea, por un lado los profesores normales, me refiero en que o sea, que no estamos en colegios de necesidades educativas especiales para poder incluir a estos alumnos en nuestras aulas, que sí que es verdad. Yo, por ejemplo, cerca de mi casa hay un colegio público que es de necesidades motoras. Entonces, bueno, pues las necesidades motoras a lo mejor sí se pueden adaptar en colegios, aunque haya una serie de dificultades, pero no todas las necesidades educativas especiales. Incluso hablas con padres de hijos con necesidades educativas especiales y ellos te lo dicen, que no quieren que sus hijos vayan a aulas normales, pues porque un niño no diferencia y por otro lado, o sea, prefieren que esté con sus iguales, que aprende mejor, ¿no? Y luego otro tema es, que me he quedado a medias de decirte, es eso, los profesores que estamos en la educación, bueno, yo sí que he estudiado necesidades educativas especiales, pero muchos profesores que estamos en la educación normal, yo lo hablo con compañeros y de hecho a veces a mí compañeros míos me piden ayuda en algún chaval que puede tener, pues que parece, por ejemplo, ahora mismo estamos con un niño de 5 años que parece que tenga algún rasgo autista, ¿no? Y bueno, pues y no están preparados para ello. Entonces, ¿por qué tanto debate en el tema de quitar los colegios de necesidades educativas especiales? Bueno, yo partiría de la idea de que todos somos partidarios de la inclusión. O sea, que la inclusión, cuando sea viable, todos la vemos con buenos ojos y todos nos parece que la gente que tiene necesidades educativas especiales, en la medida de lo posible, siempre debe ser educada con los demás y debe más y vivir con los demás. Partiendo de esa evidencia, para mí, quiere decir que hay casos que tienen una particular gravedad y que requieren un tratamiento más específico. Eh, Ujú. Hay 35.000 centros de educación especial, entre 8.200.000. O sea, no llega al 0,5%. Hay unos pocos que tienen una situación en la cual, pues después de evaluarlo de una forma profesional, pues se considera que van a estar mejor en un centro en el que tengan una atención más específica para esa situación concreta. Entonces, yo creo que normalmente las cuestiones motoras, las cuestiones, digamos, visuales, auditivas, hay muchas cuestiones, muchas decisiones que se pueden integrar muy bien. Pero Mm. hay otras cuestiones que no son tan difíciles, que son sobre todo la discapacidad intelectual. Yo, por ejemplo, soy titular de un centro de educación especial que tiene 80 y tantos alumnos, en el cual la inmensa mayoría, por ejemplo, no llegan nunca a aprender a leer. Yo me pregunto, Ujú. a 15 años que no sabe leer, ¿qué pinta en una clase de tercero de la... Claro. Por mucho que pongas un apoyo, ¿eh? Aunque le pongas a su lado a dos expertos, ¿no? Pues indudablemente va a tener unas dificultades importantes, ¿no? Y por eso yo creo que hay que, en esto, ser realista y no querer, digamos que, no negar la realidad. O sea, una persona que no sabe leer en una clase de tercero o cuarto de la ESO no está integrada, está totalmente segregada. Y cuando esa persona está con personas que tienen una situación similar, pues se encuentra mucho más cómoda. Y yo creo que esto no es que pase siempre, pasa a veces, y por eso yo entiendo que lo que hace falta es una evaluación profesional de cada situación, y si es posible, de acuerdo a la familia y esa evaluación profesional, pues ver en qué sitio va a estar mejor escolarizado. Pero cuando ya se mete la ideología, como ha sucedido en este punto concretamente, y se desata una cruzada contra la educación especial, porque se piensa, o sea, los que impulsan esto piensan que lo que hay, los 35.000 alumnos que hay en educación especial, son demasiados.
Entonces, bueno, yo no sé si tendría que haber 35.000 o 40.000 o 25.000. Yo no me atrevo a decirlo porque es un análisis que habría que hacer en cada caso. Pero a mí me parece que desde un despacho atacar de esta forma la decisión que se ha evaluado entre profesionales y familias durante años en sitios tan diversos me parece francamente que tiene una motivación ideológica que no debería ser así. Y ya para terminar, ¿cómo ves el nivel, o sea, según los resultados del informe PIL, el informe también PISA y todo esto, ¿cómo ves, pues eso, o sea, la educación en España, Pues a veces es más, bueno, a veces no, en bastantes puntos es más baja que en otros países? bueno, o sea, nosotros estamos en el pelotón, o sea, estamos ahí en la mitad más o menos. Eh, sí que llama la atención, por ejemplo, que hay comunidades autónomas que están en la parte alta de la tabla, al nivel de Finlandia, por ejemplo, y otras. Sí. Y, y esto a mí me lleva a dos reflexiones, porque con la misma ley hay unos que están muy bien y otros están muy mal. Luego, la primera conclusión que habría que sacar es que la ley no es lo más importante. No, Ajá. hay otra cuestión. Hay comunidades autónomas que dedican a la educación una cantidad por alumno que es bastante más del doble que otras y no tienen mejores resultados. Luego quiere decir que tampoco lo decisivo es el presupuesto. Con esto no quiere decir que no sea importante el dinero, no sea importante la ley. Claro que lo es, pero hay muchas otras cosas más importantes. En esto sucede como en las familias. Para educar a los hijos hace falta dinero, pero no significa que las familias que gastan, que tienen más dinero educan mejor. A veces, o Ujú. sea, depende de cómo empleen ese dinero, es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que el presupuesto y las leyes, siendo importantes, no son lo más importante. Lo importante es el profesor en el aula, lo importante es la gestión del equipo directivo, lo importante es la gestión del presupuesto de cada autoridad educativa autonómica. Y luego también son importantes las leyes, por supuesto, pero que esa gestión es lo importante. Y yo creo que en España estamos un poco en el pelotón. Hay países que han mejorado mucho en esas clasificaciones, en estos rankings, y casi todos lo han hecho en gran parte impulsados por una política de evaluación muy intensa. Se me ocurre el ejemplo de Portugal, de Polonia, etcétera, de países que han mejorado mucho los resultados de PISA y en casi todos ha sido muy importante hacer evaluaciones estandarizadas a nivel de todo el Estado y publicar resultados, porque en España tenemos mucha afición a decir que mi colegio es muy bueno o muy malo, pero simplemente por impresiones, no apoyado en valoraciones estandarizadas. Mm. Yo con esto no quiero decir que las evaluaciones estandarizadas gran solución, ni sean la piedra filosofal, ni tengan efectos milagrosos. Pero en este país hay una fobia muy intensa a la evaluación estandarizada y esa fobia viene en gran parte de que hay mucho celo territorial y entonces digamos que hay un efecto innegable, es que cuando hay una prueba estandarizada, eso pasa a ser más importante que el currículum, porque la gente estudia en gran parte mirando esas pruebas estandarizadas Bueno. y entonces, si son estatales, eso hace perder, digamos que, poder territorial a las comunidades autónomas y, por tanto, no se acoge con mucho entusiasmo. Yo eso lo entiendo porque somos un país muy plural y la realidad autonómica a mí me parece estupenda, pero bueno, se presenta un conflicto de intereses que también hay que procurar resolver, conseguir respetar la pluralidad de territorios y la soberanía de cada uno de ellos con la importancia de tener pruebas estandarizadas que nos hagan mejorar a todos. Yo creo que eso es uno de los muchos conflictos de intereses que hay que resolver para gestionar bien lo público. Y hablando de educación hoy, ¿qué les dirías a los padres? Bueno, yo les diría que procuren ir siempre de acuerdo, muy de acuerdo con la escuela, con los profesores, que sean un equipo, porque yo llevo ya unos años en la educación y yo diría que los padres están más implicados que antes en la educación de los hijos. Pero yo no diría que hayamos ganado en sintonía entre la escuela y la familia.
así lo digo como lo siento, porque en parte por ese espíritu, digamos que eh, de conflicto que envuelve en nuestra cultura, de nuestro país, digamos que yo creo que nos falta un punto más de colaboración, de equipo, de sinergia entre la familia y la escuela, y yo creo que ese sería un gran avance. No exige inversión económica, no hace falta grandes leyes, únicamente una cuestión de talante personal de quienes trabajamos en la educación y de las familias. Y yo creo que esa sería, para mi juicio, la mejora más importante. Y en educación hoy, ¿qué les dirías a los profesores y a los equipos directivos? Bueno, les diría también que busquen esa sinergia con la familia, porque yo no quiero ser corporativo, no quiero echar la culpa a la familia. Yo creo que esa mejora, Es un ten. en esa mejora es de todos y tenemos que procurar, digamos, que cada uno poner de nuestra parte, porque es muy fácil decir que el otro lo hace mal, ¿no? Y normalmente además será verdad que el otro hace cosas mal, pero claro, lo que más nosotros podemos aportar, aparte de decir al otro lo que hace mal para que procure hacer adecuadamente, lo que más podemos hacer es mejorar nosotros. Eso es lo que verdaderamente está bajo, digamos, en nuestra mano y en la de por más. Yo diría que ese es el asunto.